Agradecemos, hermanos, a nuestro Padre Celestial, a cada uno de ustedes por estar conectados, a cada uno de los que comparten este, estos mensajes que hemos estado compartiendo, hermanos, a manera de estudio para ir más a fondo en la mina de la verdad. Creemos que es un tiempo, hermanos, donde el pueblo del Señor debe meterse profundamente en la mina para encontrar los ricos depósitos de la verdad. Queremos que la palabra del Señor nos está en esta mañana. Después del momento de oración, hermanos, dice el versículo Efesios 1. Hemos estado haciendo esta oración, el verso 17, 18. Pido al Elohim de nuestro Maestro, el Padre de la Gloria, que les dé espíritu de sabiduría y de entendimiento y de revelación en el pleno conocimiento de Él, ya que les ha iluminado, de que les ilumine los ojos de su entendimiento, para que conozcan cuál es la esperanza a la cual nos ha llamado, cuál abundancia la gloria de la herencia que Él da a los consagrados, y cuál es la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza. Esta oración es una oración modelo, hermanos, para nosotros en este tiempo. Así que le animamos para que se la aprenda de memoria y la estuvimos compartiendo también allí en el grupo. Así que esta oración es muy pertinente para el tiempo en el que estamos viviendo. Estamos aproximadamente 1900 años después de la carta, ¿cierto? Y esto se traduce para nosotros en una gran lección, entendiendo, amados hermanos, que esta carta fue dirigida a una iglesia que ya no existe. Una carta que fue dirigida para que la iglesia permaneciera en el tiempo. La iglesia de Éfeso desapareció porque entró la apostasía. O sea, el esfuerzo que el siervo hizo para que se mantuviera la fe genuina en Éfeso, el esfuerzo que hizo el Señor para que se sembrara en Éfeso y quedara allí. Finalmente, amados hermanos, la fe desapareció de Éfeso y ese lugar donde quedaba Éfeso, eso todo está secularizado porque no administraron la gracia que el Señor les derramó y no la conservaron, no perseveraron como fieles soldados. Y queremos ubicarnos esto, hermano, porque esto es una carta que se traduce en grandes lecciones para nosotros. El hecho de que hoy estemos en la fe no significa que siempre vamos a estar. Depende de cómo nosotros recibimos el mensaje, cómo lo vivimos, cómo lo comprendemos, cómo lo conservamos, hermanos. Y por eso el llamado de Éfeso, como lo habíamos dicho, hermanos, es un llamado a la fidelidad y a la consagración. El capítulo 1, versículo 1, dice claramente que la carta fue dirigida a los consagrados y a los fieles en la verdad presente en el Mesías. Por lo tanto, es un llamado para nosotros para que no nos pase lo mismo que le pasó a la iglesia de Éfeso, porque el diablo va a trabajar para que se borre la memoria del Mesías, de nuestra vida, de nuestra familia. Y hermanos queridos, todo depende de cómo nosotros recibamos la palabra. Por eso es un llamado a nosotros hoy y es una reprensión y se convierte en una gran lección. Hoy estamos terminando el recorrido, hermanos, que hemos estado haciendo por 3 semanas de este contexto histórico de Éfeso y ubicándolo en el contexto profético para que nosotros podamos ver más allá de lo que el Señor quiere que nosotros usemos la palabra, como dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza que se escribieron. O sea, las cosas que se escribieron para Éfeso, eh, para la Odisea se escribió. Nosotros somos la última iglesia, proféticamente hablando, y Éfeso fue la primera iglesia. Por lo tanto, las cosas que se escribieron para Éfeso también hoy están siendo aplicadas para la iglesia de la Odisea. Y vamos a mirar, amados hermanos, porque la iglesia de la Odisea está viviendo en un tiempo bien importante en la historia. Ayer estábamos hablando, amados hermanos, de
del mensaje del tercer ángel en el contexto de Éfeso. Y entonces hablábamos, si alguno rinde homenaje a la bestia o a su imagen, él también va a beber de qué? Del vino del furor de que se ha vaciado en el cáliz de la ira del Señor. La ira amenazaba allí, en ese caso de Éfeso. Entonces, hermanos, podemos ver lo que Dios nos está advirtiendo hoy a nosotros, porque nosotros hoy tenemos una amenaza y las trae el tercer ángel de Apocalipsis 14, la bestia y su imagen. ¿Ya? Ayer hablábamos que en el contexto histórico de Éfeso encontramos que la bestia vendría representando, aquí como dice Hechos 29, Hechos 20, eh, la bestia típica en el tiempo de Pablo, ¿sí? La bestia típica en los tiempos de Pablo, usted la puede ver aquí en Hechos 20, Hechos 19, ¿sí? Hechos 19, versículo, Hechos 19, versículo 23. Aquí habla de el 24, el templo de la diosa Diana, ¿sí? Esto es típico y el antitipo en el tiempo final es la bestia, el culto de la bestia, la adoración de la bestia, ¿sí? Es interesante esto. Y aquí dice, lo reunió los obreros, aquí están los gremios que hacen parte de la bestia, o gremios. Vamos a mirar aquí más abajo, y aquí entonces, más abajo aparecen las autoridades. Grandes Diana de los Efesios, dice aquí Artemisa, la diosa Artemisa. Que esto era una sombra del culto a hoy, que lo que llaman el culto a María. Esto que adoraban en Éfeso a Artemisa, hoy están adorando en la bestia. ¿Quién está? ¿Qué culto promueve la bestia hoy, hermanos? La bestia en el tiempo de Pablo, Roma imperial está promoviendo el culto de Diana, ¿cierto? La bestia en el fin del tiempo está promoviendo el culto a María. Y cuando usted estudia, encuentra, mis amados, que en Éfeso fue donde se hizo el concilio en el año 400, donde se dijo que María era la madre de Dios. Y es interesante que usted estudie esto históricamente, puede ayudarle el diccionario bíblico adventista. Allí nace, entonces lo que estamos viendo en Éfeso es el culto a María en sombras, en las sombras de la Roma imperial, ¿sí? Porque hoy estamos hablando de la Roma papal, que es una idolatría ya camuflada con un barniz de cristianismo, por así decirlo, ¿verdad? Y le dice que verso 29 dice, Hechos 19, 29, en breve la ciudad se llenó de ¿qué? De confusión, confusión. La Gran Babilonia, ¿qué significa la Gran Babilonia? Confusión. ¿De qué está lleno el mundo hoy, hermanos? De confusión. ¿Canta? Y todo esto, hermanos queridos, está dándose en el contexto del versículo, verso 20, 31, también algunas de las autoridades de Asia que eran sus amigos, ahí aparecen las autoridades, el poder civil, el poder político, aquí está, todo esto es confusión, una cosa que es típica, por eso necesitamos meternos un poco más en esta historia para entender lo desconocido. Entendiendo lo conocido, comprendo lo desconocido. ¿Sí? Y aquí encontramos que, bueno, gritaban, bueno, ustedes pueden leerse la historia, pero aquí estamos hablando de la bestia. Y aquí podemos ver, como lo vimos ayer, que el Hechos 19, versículo 8 y el verso 9 nos está diciendo que la sinagoga de Éfeso se convirtió en la imagen de el culto a Diana, disfrazado del nombre de qué? Adorando al Dios verdadero en la sinagoga, habían rechazado el evangelio que el Señor les manda y por lo tanto la sinagoga de Éfeso se convierte en un tipo de lo que es la imagen de la bestia. Y ayer lo vimos con detalle, no nos vamos a detener, solamente lo estamos entendiendo qué es la bestia y qué es la imagen. La bestia es un instrumento que Satanás usa para distraer la mente del adorador.
hacia la adoración verdadera. Esa es la bestia. Pero la imagen es otro instrumento que Satanás usa, pero ya con un carácter más religioso, más sano, más, que es más peligroso. Y lo vamos a ver ahora en el contexto aquí. Por lo tanto, mis amados hermanos, en la carta a los Efesios vamos a encontrar nosotros el antídoto divino para nosotros sobrevivir a la bestia y a la imagen de la bestia, a su marca y a su número. El antídoto para todo lo que es apostasía, porque miren, hermanos, en el libro de Hechos 20, vamos a ver lo que el enemigo iba a hacer en la escuela de Tirano. Hechos 20, versículo. Cuando habla de la escuela de Tirano, hermanos, es que Pablo se va para la escuela de Tirano después que lo echan de la sinagoga y allí comienza su proceso de iluminar al pueblo para que recibiera el Espíritu Santo. Y entonces en el Hechos 19, versículo 4, Hechos 10, Hechos 19, versículo 9, en la escuela de Tirano. Ahora vamos a ver qué va a hacer el diablo. Hechos 20, versículo, cuídense, verso 28. Cuídense ahora del rebaño, verso 28. Hechos 20, 28. ¿Sí? Para que pastorear la asamblea, dice aquí, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos. ¿Qué cosa, hermano? Rapaces, nuevos rapaces. ¿Cuál era el trabajo de Satanás ahora, hermanos, que ahora que se había formado la escuela de Tirano? ¿Cuál era el trabajo de Satanás? Ahora, según el versículo, Hechos 20, versículo 30, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas. ¿Cuál va a ser el trabajo de Satanás en Éfeso, histórica, después que se forma la escuela de Tirano? Trabajar para que la escuela de Tirano llegara a ser una ¿qué? Una imagen de la ¿qué? De la bestia. Entonces, hermano, lo que vemos estos instrumentos son instrumentos que oscurecen la redención, la revelación de su tiempo, la adoración y la testificación. Estamos hablando de las cuatro variables del plan de salvación, ¿sí? Todo lo que oscurece la redención del tiempo, la revelación del tiempo, la adoración del tiempo y la testificación del tiempo. Entonces Satanás usa como dos instrumentos, la bestia y para otro grupo de personas usa la qué? La imagen. Por lo tanto, tenemos que ver que es que el enemigo dice engaña a diferentes personas de diferentes maneras. Pero la idea del diablo es que nosotros permanezcamos en el qué, hermanos? En el engaño. Por lo tanto, miren cómo comienza el creyente y vamos a buscar Efesios 2:1. Ya entramos en materia, vamos a entonces, ¿cuál es el antídoto divino para que nosotros podamos sobrevivir al ministerio de la bestia y al ministerio de la imagen, para que nosotros podamos, hermanos, sobrevivir a la marca de la bestia y al número? Todas estas amenazas que tenemos en el fin del tiempo. Vamos a ver cómo nos encuentra el Evangelio. Vamos a leer, hermanos, ahora sí, Efesios 2:1, por favor. La palabra del Señor dice, Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Ajá. Entonces, ¿cómo nos encuentra la redención, hermanos? Pecadores y muertos. Muertos para lo bueno, muertos para lo espiritual, muertos para lo celestial, muertos, pero vivos para los delitos y vivos para lo qué? Para el pecado. Entonces, por esa razón es que en cierta manera el enemigo tiene ventaja, porque miren, ahora dice el verso 2, ¿qué dice, hermana? Lea el verso 2 y aquí lo vamos a mirar aquí en una presentación que hice para este momento. Entonces, La vamos a palabra del Señor mirar. dice, en ellos anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el Miren espíritu entonces, hermana, que ahora opera. entonces fíjense, estaban muertos, pero tenían el aliento de quién, hermanos. Estaban vivos para lo malo, estaban vivos para lo malo y estaban muertos para lo bueno, ¿cierto? Entonces mire que el paso a paso del plan de salvación visto en Éfeso, por eso para mí, hermanos, es importante esto de que Efesios es el génesis, es un génesis de la redención.
porque aquí vemos nosotros los pasos, el paso a paso del plan de salvación. Una radiografía divina de la condición humana. ¿Cómo nos encuentra el Evangelio en el caso de los creyentes de Éfeso? Muertos vivientes, Muerto muertos para hacer la voluntad de quién, hermanos, de Elohim. muertos para hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Pero vivos para qué, hermano, mírenlo, si está vivito, ¿no? Cuando un hermano no es bueno para lo bueno, es porque es bueno para lo malo. ¿Vivo para qué, hermano? Delitos, ¿qué más? Y Pecados, venga, dos, para andar en la que, hermanos, en la para corriente de este mundo. Cuanta cosa inventa el mundo, de una nosotros la que la metemos a nuestra experiencia, ¿cierto? El mundo sacó la moda de tal cosa y de una nosotros lo metemos, ¿cierto? El mundo sacó el arbolito y nosotros de una lo metemos. El mundo sacó el Día de la Madre y nosotros lo metemos. Estamos muertos para hacer la voluntad de Dios, pero estamos vivos para andar conforme a la corriente del mundo, ¿ya? Estamos a ver qué es lo nuevo que el mundo saca para ver cómo lo metemos a la iglesia, ¿cierto? ¿Sí? El mundo sacó, quién quiere ser millonario y nosotros, ¿qué hicimos? Yo lo vi por ahí, ¿quién quiere ser biblionario, no? Ah, interesante, cómo nosotros estamos siendo discípulos del enemigo, ¿no? Para obedecer al príncipe de quién, hermanos? Para obedecer al príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo, mis amados hermanos? Satanás, ¿Y la quién es serpiente el antigua, príncipe, hermano? ¿Quién es nuestro príncipe en el cielo? ¿Quién es? Cristo Jesús. Jesús, Amén. Jesucristo, Entonces, fíjense, vivos Jesucristo. para las pasiones de la carne, vivos para las pasiones de la carne y de la mente, vivos para ser hijos de desobediencia y hijos de la ira. ¿Cantan, hermanos? Así eran gentiles, incircuncisos, sin el Mesías, apartados de la ciudadanía de Israel, ajenos a la alianza. Así estábamos, y de paso, hermano, hay hermanos que están en la iglesia y parece que la iglesia no está en ellos, porque andan lo mismo como si esto nunca hubiese sido escrito. Hermanos queridos, por esto es lo que es la marca de la bestia, hermanos. Y lo vamos a mirar, amados hermanos, ¿cómo así que la marca de la bestia? Satanás trabaja para que nosotros pensemos como él piensa en la mente. Por eso la marca va en la frente. Que nosotros nos dejemos arrastrar por la corriente para obedecer al príncipe de este mundo. Eso es. Satanás trabaja para que yo piense como él piensa, en la frente. Por eso la marca va en la frente. Y para que yo actúe como qué. Para que yo actúe como él actúa. Y esto, para entender esto, amados hermanos, tenemos que ir al Génesis. Espero que el tiempo nos ayude aquí para que nosotros avancemos en esto, hermanos. ¿Sí? Porque mire lo que pasó en Génesis. ¿Cómo encontró la creación Adán, hermanos? ¿Existía Adán antes de la creación o estaba muerto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? Perdón, pastor, no ¿Adán le existía? comprendí la pregunta. ¿Adán existía antes de la creación o no? Ah, No no, existía. Adán No existía. no, no Lo existía. encontró muerto. Adán no estaba muerto, pero Adán no existía. ¿Listo? Y ahora dice el Señor, hizo un plan, entonces Génesis 1:26. Génesis 1:26. Entonces, miren el proceso, hermano, porque esto nos va a ayudar para entender la redención. ¿Sí? Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a qué? A nuestra semejanza. Aquí están los planos. Adán existía en los planes del Eterno, porque el Señor tenía planeado crear este mundo. El Señor dice el verso 27, ejecuta el plan. Pero miren los planes que Dios tenía. Primero, hacerlo a la imagen de Él, ¿cierto? Número dos, darle autoridad y darle el reino. Eso está en Génesis 1:26. Gloria, dominio y reino. Esos eran los planes del Señor. Ahora el verso 27, el Señor creó al hombre a su imagen y conforme a qué cosa? A su semejanza lo creó, varón y hembra lo creó. Y después el Señor lo bendijo y le dijo, llenen la tierra, multiplíquense, ¿cierto? Ahora vamos a leer Génesis 2:7 donde está el proceso en cámara lenta. ¿Alguien lo puede leer, por favor, hermanos? Génesis 2:7. ¿Cómo lo hizo en cámara lenta? Mírelo, por favor.
Hola, ¿están allí todavía? Sí. Entonces, Dios el Señor modeló al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. Muy bien, entonces fíjese, hermano, en la creación, escuche esto, hermana, en la creación encontramos que primero Dios lo forma conforme a su imagen, ¿cierto? Lo formó al hombre conforme del polvo de la tierra. Aquí no existía, Adán estaba muerto, era como si estuviera muerto. Ahora el Señor le da ¿qué cosa? Le da vida, ¿sí? Por eso esto tiene que ver con Efesios 2:1, hermanos. ¿Qué hizo el Señor en Efesios 2:1? Estábamos muertos y Él nos dio ¿qué? Él nos dio vida. Amén. O sea, en la redención sucede algo parecido a la creación. Si entiendo la creación, entiendo la redención. Entonces, fíjense, hermanos, pero vamos a mirar algo importante. Y llegó a ser el hombre un ser, ¿qué, hermanos? Un ser viviente. ¿Ya? Ahora, el Señor le da la verdad presente a Adán en el verso 15 y 16. La verdad presente de Adán, ¿cuál era, hermano? Aquí está. Verso 15. Y Yahweh tomó al hombre y lo colocó en el jardín para que, ¿qué? Para que lo cultivara y lo atendiera. Y el Yahweh dice, le ordenó al hombre que de todo árbol del huerto podrás ¿qué? Esta era la verdad presente, ¿sí o no? En lo cual el árbol del conocimiento del bien y del mal no debes comer de él porque el día que comas de él ciertamente ¿qué? Morirás. Aquí encontramos la verdad presente de Adán. Lo que dependía la vida y la muerte dependía de someterse a la verdad presente, obedecer a la verdad presente, ¿cierto? Pero vamos a ver aquí en Génesis 3 la bestia y la imagen, para ir allá a Efesios y luego ir a Apocalipsis. ¿Listo, hermanos? Eso es un paseo importante para que usted esté aquí y allá, ¿verdad? De aquí para allá y de allá para acá. Miren. Entonces, la bestia en Génesis 3, ¿quién vendría siendo, hermanos? La serpiente. La serpiente vendría siendo la bestia, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, la bestia va a atacar ¿qué cosa, hermanos? ¿De qué le habló Eva, la serpiente a Eva? De la verdad que de la Presente. verdad. Pero no la va a atacar directamente, la va ¿qué cosa? La va a A la va torcer. a torcer, la va a torcer, ¿verdad? Por eso aquí Serpiente. encontramos la obra del diablo, ¿cierto? Que no solamente anula la verdad presente, sino que también la va a distorsionar. Y es más peligroso esto, ¿sí? Entonces aquí dice, de veras el Elohim los ha hecho que no coman de ningún árbol. Mire, está atacando la verdad presente. La mujer le dice, la serpiente, que podemos comer del fruto, pero del árbol del conocimiento, no dijo Dios, no comas de él. Ahora entonces, la serpiente le dijo, bueno, ahí está el trabajo de la bestia. Estamos viendo aquí cómo trabaja la bestia, ¿sí? Pero la serpiente era una imagen de quién, hermano. ¿De quién era imagen la serpiente? De De Satanás. Satanás. De Satanás. ¿Captan? Por eso es interesante aquí que viene siendo que la serpiente es el instrumento visible que va a usar Satanás para engañar. ¿Sí? Entonces vemos aquí que está Satanás y está trabajando en concierto con la serpiente. La serpiente es hija de Satanás, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, ahora noten qué pasa, hermanos. Aquí luego, el verso 8 dice, oyeron el sonido de Yahweh Elohim, dice que el hombre comió, perdón, en el verso 6, la mujer vio que el árbol era bueno y deleite para el bueno, ahí está, tiró por la basura la verdad presente, la pisoteó y no solamente no la tuvo en cuenta, sino que hizo todo lo contrario. Como dice, tomó de su fruto en la mano. ¿Dónde puso entonces la huella Satanás en Eva? ¿Cómo primero en la mente y luego en la mano, sí o no? ¿Dónde trabajó? ¿Primero en la mente y luego en la mano? ¿O primero en la mano y luego en la frente? Primero en la mente y luego en la mano. Muy bien, Ujú. perfecto. Eso es claro que usted lo Porque tenga bien. la mente es la que controla los movimientos del cuerpo. Perfecto. Satanás primero va a trabajar en la capital del cuerpo, ¿cierto? Y luego en la periferia, ¿verdad? Entonces dice la Biblia en el verso 6 que también dio a qué cosa. Comió de su fruto y dio también a quién. Se volvió misionera, ¿no? Adán. Muy bien.
Ahora, hermano, si yo le pregunto, ¿quién engañó a Eva? ¿La bestia o la imagen? La La bestia. bestia. ¿Y La, quién engañó la a Adán? imagen. Sí, La por eso, bestia. la imagen de Satanás, pero en cierta manera pasa a ser la qué, ¿sí? La bestia. La bestia, ¿sí? Entonces, la bestia, entonces, Eva fue engañada por la bestia, fue engañada por una qué, por un animal, por una bestia, irracional, ¿sí? Algo irracional. ¿Y Adán fue engañado por quién en este contexto? Por la imagen. Por la, o sea, que Eva llegó a ser una qué, Una imagen una imagen de quién, de Satanás, de la bestia. de la serpiente, ¿cierto? Ujú. De la serpiente. ¿Entendían entonces, hermanos? Ahí ahora entendemos lo que es la bestia y la imagen. ¿Eva comió? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿Adán comió? también. También. Muy bien. Entonces fíjese que finalmente el Señor los empodera en Génesis, pero finalmente ellos se apartan de la verdad presente. ¿Y cómo terminan, hermanos? ¿Cómo termina la historia? ¿Ah? Trágicamente, ¿cierto? Ahí vemos que no quedó marcada Eva, ni quedó marcado Adán, porque Dios activó la redención. Pero lo que vamos a ver es que Satanás ahora, vamos a ir a Efesios, porque aquí es donde vamos a encontrar nosotros, ¿cierto? Que los miembros de la iglesia de Tirano, en este contexto que estamos explicando, en este enfoque, los miembros de la iglesia de Tirano, por así decirlo, habían vencido a la bestia. ¿Cómo estaba conformada la iglesia de Tirano, hermanos? Lo- ¿Cómo estaba conformada? ¿Cómo estaba conformada la iglesia de Tirano? Los miembros, Por ¿de los dónde habían santos y salido los fieles. miembros? ¿Ah? Estaba Por- conformada por judíos y gentiles. Por gentiles que adoraban a Diana, pero que ahora estaban adorando al Dios verdadero, y por judíos apóstatas que se habían dado cuenta que la sinagoga había rechazado qué cosa. Por eso la escuela de Tirano viene siendo un antitipo de la iglesia adventista en este contexto, ¿verdad? Porque encontramos aquí que la bestia y la imagen están trabajando, pero hay un remanente que se aparta para conservar la fe verdadera, ¿cierto? ¿Sí? Y ahora estamos nosotros cuando la iglesia comienza, pues. Ahora tenemos problema porque la apostasía entró a la iglesia. Y ahora si una persona predica la verdad presente, ya es disidente. O sea, esto pasó lo mismo que pasó en Éfeso. Entraron hombres perversos que enseñaban cosas perversas y ahora no se está enseñando la verdad presente. Y estoy hablando no de todas las iglesias, pero la iglesia donde no se está predicando la verdad presente es porque el diablo ahí puso la que, hermanos, puso la bandera. Porque Dios nos puso a nosotros fue para que predicáramos la que, hermanos. ¿Para qué nos sacó Dios de las iglesias evangélicas en 1844? Para para que predicar la predicáramos verdad. la que. Para eso nos pagan, hermanos. En el caso de nosotros los pastores, el Señor nos paga para que prediquemos la verdad presente del tiempo en el que estamos viviendo. Peligro, iglesia, la bestia está formada y la imagen también está formada y está trabajando a toda máquina para marcar al hombre, para que el hombre piense como él piensa y para que el hombre actúe como él actúa. Entonces nos estamos saliendo de Efesios, ahora vamos a mirar, hermanos, que noten, sucede lo mismo en Efesios que hizo Dios con Adán. Primero ellos estaban muertos y Dios le da qué cosa. Dios le da qué, hermanos. Dios les Vida. da vida. Dios le da vida. Entonces el paso a paso, miren, les da vida. Miren cómo estaba el hombre, cómo estábamos ahí, hermanos. ¿Ya? ¿Qué dice Efesios 2:10? La Algo, palabra por del favor. Señor dice, Sí. porque no estamos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buena obra, que Dios Fíjense, de antemano. por eso eso es un plan de redención. Mire, somos creados ahora, estábamos muertos, pero ahora el Señor nos va, ¿qué cosa, hermano? A Dios de, crear, ¿sí? Nos dice, va a Dios de crear, ¿cierto? antemano
preparó para que anduviésemos en ellas. Amén. Mire, entonces ahora nos está dando allí, primero nos da vida y luego nos forma a la imagen de Él. ¿Qué hizo el Señor en Génesis? Primero lo hizo a su imagen y luego le dio ¿qué? Vida. Vida. Por eso la redención es más compleja, hermanos, porque Dios no le preguntó a Adán si lo quería hacer a su imagen. Adán, ¿tú quieres que yo te haga a mi imagen y semejanza? No, Dios no le preguntó a Adán. Pero en el caso de nosotros, hermanos, el Señor tiene que preguntarnos a nosotros, Oscar, ¿tú quieres que yo te haga a mi imagen y semejanza? Ahora Dios, nosotros tenemos voluntad, hermanos queridos, y por eso es que ahora el proceso es más complejo, porque Dios no puede obrar en contra de la voluntad del hombre. El hombre tiene que entregar su voluntad. Hazme nueva criatura, dame vida, transfórmame, Señor, modélame a tu imagen y semejanza. Ahora, ¿qué dice, hermanos, Efesios 4:24? Efesios 4:24. Rapidito, hermanos, se nos fue el tiempo. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Cómo está ahora el pecador, hermanos? En este proceso, ¿cómo va? Ya está vestido, ya está feo, ¿cierto? Está vestido, ¿cierto? Ahora, ¿con qué propósito, hermano? Miren, ahora viene el siguiente paso. Efesios, por favor, Efesios 2:6. Efesios 3:10, para que, rapidito, hermano, por favor. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. Nos hizo ahora sentar ¿en dónde? Los Donde lugares yo celestiales. estoy, vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también, ¿qué cosa? Estéis. Ahora noten, hermanos, de la tierra va para dónde, hermanos. El pecador de la tierra pasa a ser parte del cielo ahora, hermanos queridos. ¿Sí? Por la fe. Esta es una experiencia que se vive por la fe, porque nosotros estamos por la fe donde Él está. Ahora mires, hermano, vamos a ver Efesios 3:10, ¿qué dice? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada para la iglesia, a los principados y potestades en los cielos. Amén. Ahora vamos a ver el cumplimiento de esta promesa de Efesios, específicamente, hermanos. Apocalipsis 7:9. Miren la visión donde Dios le muestra a Juan en visión el cumplimiento de esto que Pablo había dicho. Es una visión, hermanos, ¿sí? De lo que nosotros, de lo que en este caso los creyentes de Éfeso estaban pasando por la gran tribulación. Siga leyendo Efesios 7:9, ¿qué dice? Apocalipsis 7:9, hermano, rapidito. La palabra del Señor dice, después vi una gran multitud que ninguno podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Estaban ante el trono y en presencia del Cordero vestidos de ropa blanca y con palmas en sus manos. Amén. Entonces, ¿dónde están ahora los creyentes, hermanos, por la fe? ¿En los lugares qué? Celestiales. En los lugares celestiales, amado, alabando al que vive y reina por los siglos. Y Amén. estos creyentes, hermanos, según Apocalipsis, estos creyentes que están allí, ¿de dónde salieron? Leamos el versículo, el verso Apocalipsis, por favor. Apocalipsis 7. ¿Qué era lo que estaban enfrentando estos creyentes? Apocalipsis 7, versículo, dice aquí el versículo 13, hermanos. ¿Qué dice? Entonces, Y respondió uno de los ancianos, diciéndome, estos son los que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de a dónde han venido? Y Ajá. yo le dije, ¿Y el verso 14? Señor, tú lo sabes. Y él me Ajá. dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado. Entonces, hermano, escuche, hermano, ¿qué era lo que estaba produciendo la bestia típica y la imagen de la bestia típica en el tiempo de Éfeso? Tribulación. Tribulación, hermano, escuche.
En ese tiempo estaba produciendo tribulación. Por eso estos hombres cuando salen del culto pagano y cuando renuncian al judaísmo apóstata, ahora entonces ellos empiezan a ser perseguidos. La bestia y la imagen estaban produciendo contra los fieles, ¿qué cosa? Tribulación, porque estaban en el tiempo de la que, hermanos, de la gran tribulación, los 1260 años, todo este periodo, hermano, las persecuciones romanas y las persecuciones papales forman parte de estos redimidos que enfrentaron esas condiciones. Por esa razón el Señor estaba formándolos a ellos para que pudieran hacer frente a la que, hermanos. Vamos a mirarlo aquí, entonces, cómo termina el creyente y ahorita nos devolvemos. Efesios 6:10. ¿Cómo termina el génesis de la redención visto en Efesios? En Efesios. ¿Qué dice? Por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor y en la potencia de su fortaleza. Ajá, sígale. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis ¿Sí? estar firme contra las acechanzas del diablo. Ajá. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas y ¿Sí? contra malicias espirituales en los aires. Amén. Fíjese, ahora le está mostrando cómo está organizado el reino de las tinieblas en contra de quién. En contra del creyente. Por eso el Señor le dice en el versículo siguiente, ¿qué le dice? Por lo Por esta tanto, razón tomad tomen toda la que, toda la hermano. armadura. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y estar firmes, habiendo acabado todo. Entonces aquí vemos las acechanzas del enemigo eran la amenaza, ¿cierto? ¿Cómo estaba trabajando el diablo? Las acechanzas que habían en Éfeso, el culto a Diana, la sinagoga apóstata, los espiritistas haciendo milagros, ¿cierto? Todo esto, hermano, lo estaba usando el enemigo, las acechanzas del enemigo. Pero cuando esto no le funcionó, ¿qué hizo el diablo? Entonces, el día malo llegó con ¿qué cosa? Con la persecución contra los ¿qué, hermanos? Contra los fieles. Por eso yo en el tema pasado hablábamos de la armadura, ¿cierto? Dice, así que permanezcan firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad presente. Vestidos con la ¿qué, hermanos? Con la coraza de justicia. Calzados los pies con la preparación para proclamar el evangelio eterno para nosotros, ¿no? Y toda la ármense del escudo de la fe del tercer ángel, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomen también el casco de la salvación, ¿cierto? Y la espada del espíritu de la profecía para este tiempo. Lo estoy trayendo para el tiempo de nosotros. Entonces, hermanos, ¿cómo queda el creyente en Éfeso? Finalmente, en Efesios 6, ¿cómo termina, hermanos? Vestido con Vestido, armadura, protegido. porque Satanás va a trabajar con la bestia y con la imagen para derribar al creyente. Hermanos queridos, por eso vemos aquí el génesis de la redención, los planes que Dios tiene con nosotros, ¿sí? Ahora vamos a mirar, hermanos queridos, y finalmente, ¿para dónde va el creyente, hermanos? Para el cielo nuevo. El vencedor heredará todas estas cosas, ¿sí? ¿Cómo se cumple entonces la redención en nosotros? Por lo tanto, mis amados hermanos, ¿cuál es la amenaza de los creyentes ahora en el fin del tiempo? Ya vimos allá en Éfeso, ¿cuál es la amenaza del creyente en el fin del tiempo? Apocalipsis 9, Apocalipsis 14, 9, ya lo leímos. La bestia y su imagen. ¿Estamos, hermanos? ¿Quién es la bestia en el fin del tiempo? El poder ¿Aló? romano del papado. Todo lo que es la Roma papal, ¿cierto? Eso es la bestia. La bestia va a trabajar para oscurecer la redención, ¿cierto? Ahora, hermano, ¿qué es la imagen de la bestia en este tiempo? La ONU. Bueno, hermanos, esto hace parte de una cosa impresionante porque la Todo el imagen sistema. de la bestia, Estados Todo el Unidos. sistema.
babilónico. Todos los sistemas apóstatas que están oscureciendo al hombre para que no vayan al lugar santísimo hacen parte de la imagen de la bestia. Todo lo que está impidiendo que el hombre busque al Redentor, al Cordero hoy, donde el Cordero está hoy, hermanos, hace parte de la imagen de la bestia. ¿Captan, hermanos? O sea, por eso se llama la Gran Babilonia, porque Apocalipsis 17 habla de la Gran Babilonia. Apocalipsis 18:2, ha caído la gran, ¿qué, hermanos? Porque no solamente hoy Satanás está usando a Demetrio, está usando a la sinagoga judía, no está usando ahora a esos, todas esas apostasías históricas que vienen, ahora se camuflan y conforman una sola, ¿qué, hermanos? Por eso es que ahora nosotros tenemos que estar, hermanos queridos, vestidos y sobrevestidos con la, ¿qué, hermanos? Con la armadura de Dios, ¿sí? Yo quisiera terminar, hermanos queridos, con el capítulo 14 de Primeros Escritos, si alguno lo tiene por allí. Se llama la marca de la bestia, porque es la amenaza, hermanos queridos, que está para nosotros en el fin del tiempo. Satanás va a trabajar, hermanos queridos, en este tramo, y lógico, acá ahí está el domingo, hermanos, porque yo le digo al hermano, es que Satanás no solamente está promoviendo el domingo en el mundo. ¿Catan? Dios está promoviendo algo más que el cuarto mandamiento en el fin del tiempo. Dios está promoviendo la reforma pro salud. El Señor está promoviendo muchas cosas, hermano. Por eso el sello de Dios es algo más amplio de lo que a veces nosotros creemos. El Señor no solamente está interesado en que usted guarde el sábado. El Señor también está interesado en que usted tenga la dieta de qué, hermano? La dieta del Edén. Y todo eso hace parte del sello de Dios. ¿Estamos? Lo mismo que pasa con la bestia. Satanás no solamente está promoviendo el domingo, hermanos. Satanás está promoviendo muchas cosas. Es más, está mirando lo poco para llegar a lo mucho. ¿Hay alguno que tiene el libro, hermanos, La marca de la bestia? Capítulo 14 de Primeros Escritos. Sí, pastor, Sí, ya sí. lo tengo. ¿Puede leerlo, por favor? Desde el principio, Sí. en la visión dada el 27 de junio de 1850, mi ángel acompañante dijo, el Sí. tiempo está casi agotado. ¿Reflejáis, como deberáis hacerlo, la hermosa imagen de Jesús? Hermano, ahí está. Luego ¿Cuál es la clave aquí para sobrevivir? Que podamos ser hechos ¿cómo? a Imagen la de imagen. Imagen de Jesús. Creados a la imagen de Él, para la gloria de Él. Amén. Amén. Esa es nuestra única salvaguardia para enfrentar con valentía lo que viene para la tierra. Sígale, hermano. Luego se me señaló la tierra y vi Ajá. que era necesario realizar preparativos entre aquellos que han abrazado últimamente el mensaje del tercer ángel. ¿Por Dijo qué, el ángel. hermanos? ¿Por qué, hermanos? Porque algunos están vivos todavía para lo malo. Todavía siguen vivos para obedecer al príncipe de qué? Al príncipe del mundo. ¿Ya? Vivos para las pasiones, vivos para la carnalidad, vivos para la mundanalidad. ¿Ya están, hermanos? Vivos para lo malo y muertos para lo bueno. Siga leyendo. Y dijo el ángel, preparaos, preparaos, preparaos. Ajá. Tendréis que morir mucho más al mundo de lo que Tenemos que, habéis hermanos, muerto hasta aquí. morir. Morir, hermano, morir al mundo, morir al ego, morir a la mundanalidad, morir a la carnalidad, morir a la pecaminosidad. Tenemos que morir. Siga leyendo, hermanos. Vi que tenía una obra que hacer y poco tiempo en que hacerla. Porque nosotros, Dios no puede obrar en contra de qué nos, de nuestra qué, de nuestra Voluntad. voluntad. Siga leyendo, hermano. Luego vi que las 7 postreras plagas iban a ser derramadas pronto sobre aquellos que no tienen refugio. Entonces, Y hermano, sin ¿cómo debe encontrarnos a nosotros la crisis que viene para la tierra? ¿Vestidos del vestido o con la armadura? ¿Cómo podemos Con la sobrevivir armadura. nosotros a la amenaza de este tiempo, hermanos? Con la armadura. Y si estamos todavía muertos, Primero tenemos tenemos que estar problemas. vestidos. Padre celestial, sálvanos y danos vida. Siga leyendo, hermano querido.
y sin embargo el mundo las consideraba como si no tuviera más importancia que otras tantas gotas de agua a punto de caer. Por ejemplo, hermano, miren cómo está haciendo Roma hoy, ¿no? Los juicios previos lo va a usar Roma para implementar la que, hermano, su agenda. ¿Ustedes han escuchado hablar del cambio climático? ¿Sí? Sí, pastor. Ah, los juicios previos están siendo usados por Satanás hoy para llevar a cabo su agenda, hermano. Y nos Por están ejemplo, metiendo el el cuento. COP27, pastor. ¿Ah? El COP27 que se celebró en Egipto ¿En últimamente y que Egipto? ¿Hay sí, reunión? sí, el Entonces, COP27. se están derramando ya las gotas, hermanos, y el mundo, Satanás las está usando para ahora, ¿qué cosa? Ahora ellos son los salvadores, ellos son los falsos mesías que vienen Pastor, a salvar el planeta de la que. pastor. Sí, Y dieron al mundo los nuevos 10 mandamientos, subieron al Sinaí. Qué arrogancia. tremendo. Los 10 mandamientos ecológicos, porque ahora todo va conectado con vestido de cordero, el plan del diablo, ¿no? ¿Cómo está trabajando la bestia hoy, hermano? Y está trabajando en concierto con su imagen, ¿no? Siga leyendo. Se me capacitó después para soportar el terrible espectáculo de las 7 últimas plagas, la ira de Dios. Vi que esa ira era espantosa y terrible, y que ¿Sí? si él extendiese la mano o levantase con ira, los habitantes del mundo serían como si nunca hubiesen existido, o sufrirían llagas incurables y plagas marchitadoras que caerían sobre ellos y no hallarían liberación, sino que serían destruidos por ellas. Ahí El, está. ter- el terror se apoderó de mí y caí sobre mi rostro delante del ángel y le rogué que quitase ese espectáculo, que lo ocultase de mí porque era demasiado espantoso. Entonces comprendí, como nunca antes, la importancia que tenía el escudriñar la palabra de Dios cuidadosamente para saber cómo escapar a las plagas según declara la palabra. Caerán sobre todos los impíos que adoren la bestia y su imagen, y Ujú. reciban su marca en su frente y en sus manos. Me llenaba de gran asombro que hubiese quienes pudiesen transgredir la ley de Dios y pisotear su santo sábado, cuando estas violaciones han sido denunciadas con amenazas tan pavorosas. Entonces, hermano, ahí El están las amenazas de qué cosa? Del tercer ángel. Entonces, mire, hermano, la destrucción venía para Éfeso en el tiempo de Pablo y el apóstol lleno del Espíritu predicaba, si alguno rinde homenaje a la bestia, al culto a Diana o a su imagen, se sigue ahí en la sinagoga apóstata, él también va a recibir la que, hermanos, él también va a recibir de la ira que venía. Y finalmente, hermano, Éfeso fue destruida porque rechazó el mensaje que Dios mandó a través de su mensajero. ¿Cata? Hermanos, entonces fíjense, miren, vamos a terminar acá. Usted puede leer con todo aquí el capítulo, se lo puedo leer. eh, eh, Vamos a mirar aquí, hermano, toda la nación ha ido en pos de la bestia. Toda la nación, está hablando de Estados Unidos, pero ahora podemos decir que todas las naciones se han ido en pos de la bestia, ¿o no, hermanos? Y cada semana roba Dios su tiempo. El papado hizo que esta brecha, dice, el papado hizo una brecha en la ley de Dios, pero vi que ha llegado el tiempo que esa brecha tiene que ser reparada por el pueblo remanente. Y los lugares destruidos han de ser, ¿qué cosa? Reedificados. Vamos a terminar leyendo, hermano, el párrafo que dice aquí, luego mis ojos fueron desviados de la gloria. Listo, pastor. Sí, Luego mis ojos fueron desviados de la gloria y se me sí. mostró el residuo en la tierra. El El remanente, se me ángel, mostró el remanente en la tierra, note. el ángel les dijo, ¿quieres huir de las 7 postreras plagas? ¿Queréis ir a la gloria y disfrutar de todo lo que Dios ha preparado para los que le aman y están dispuestos a sufrir por amor de Él? En tal caso debéis morir para poder vivir. Debemos morir aquí, Preparaos, hermanos. Escuche, preparaos, preparaos. debemos morir.
para poder sobrevivir, ¿no? Debemos morir, hermanos. Morir para poder vivir. Lo mismo que está pasando en Éfeso. Estaba muerto, Dios le dio vida. Por eso esto nos ayuda, hermanos, a entender los planes que Dios tiene con nosotros, el paso a paso, para poder sobrevivir a lo que viene, hermanos, sobre la tierra. Dice, debéis realizar, que léalo, hermano. Siga leyendo, por favor. Debéis realizar mayores preparativos que los que habéis realizado, porque el día del Señor viene, día de ira cruel y ardiente, que asolará la tierra y destruirá a los pecadores de ella. Sacrificadlo todo para Dios, ponedlo Amén. todo sobre su altar. Amén. ¿Cuál es el primer sacrificio, hermanos? ¿Cuál es el primer sacrificio? Dejarlo yo. todo. El yo. Todo yo. el, Ahí El dice, yo. hermana, ¿el primer sacrificio cuál es? El yo. El yo. el yo. Segundo, Vuestras propiedades, vuestras propiedades, colocarlas en el altar del sacrificio. ¿Qué más? Todo para el Cordero. todo como sacrificio vivo. El entrar en la gloria lo exigirá todo. Amén. Haceos tesoros en los cielos, donde no puede acercarse ladrón alguno, ni haber orín que corrompa. Debemos participar de los sufrimientos de Cristo aquí si queremos participar con Él de su gloria más tarde. Siga leyendo, hermano, y ahí terminamos. El cielo nos habrá costado bastante poco, aun cuando lo obtengamos por medio de sufrimiento. Debemos negarnos a nosotros mismos todo el camino, morir diariamente, dejar que solo se vea a Jesús, recordar de continuo su gloria. Vi que los que han aceptado la verdad últimamente tendrían Óigalo. que saber lo que es sufrir por amor de Cristo, que tendrían que soportar pruebas duras y amargas, al fin de ser Mire, hermano, purificados y preparados mediante el sufrimiento para recibir el sello del Dios vivo. tremendo esto, Pasar, ¿no? Pasar ¿sí? por el tiempo de angustia. Uno, ver al Ver Rey al en su Rey gloria y morar en la presencia de Dios y de los qué? Y de los y de ángeles los santos y ángeles puros. y puros. Hermano Ay, John, perdón, hermano. ¿qué es lo que acaba de leer? ¿Me podría repetir nuevamente? Primeros Hermana, escritos. primeros escritos, hermana, capítulo 14. Vamos a avanzar, hermana, porque ya se nos fue Gracias. el tiempo. Dice, al ver lo que debemos ser para heredar la gloria y ver luego cuánto sufrió Jesús para obtener nuestro favor, una heredad tan preciosa, rogué. ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermano? Rogué que qué. Que fuese bautizados los sufrimientos de No, Cristo. no, hermano, léalo bien. Que fuéramos, ¿qué? Rogué que fuésemos bautizados en los sufrimientos de Cristo, para no atemorizarnos frente a las pruebas, sino soportarlas con paciencia y gozo, sabiendo que Cristo sufrió al fin de que por su pobreza y sufrimiento nosotros pudiésemos ser enriquecidos. Amén. Siga leyendo, hermano. Dijo el ángel, negaos a vosotros mismos, debéis avanzar con rapidez. Alguno de nosotros hemos tenido tiempo para llegar a la verdad presente, para avanzar paso a paso, y cada paso que hemos dado nos ha fortalecido para tomar el siguiente. Pero ahora el tiempo está casi agotado, y El lo tiempo que está hemos casi... Ajá. tardado Escuche, hermano. años en aprender, ellos tendrán que aprenderlo en pocos meses. Por eso es que Pablo se llevó a la escuela de qué, hermanos? Se llevó a los creyentes ¿para dónde? Para la escuela de Tirano. ¿Cata? Tipo y antitipo. Necesitamos un curso intensivo de preparación espiritual y de preparación intelectual, hermanos, para poder sobrevivir a lo que está viniendo ya sobre la tierra, hermanos. ¿Sí? ¿Y qué termina diciendo el párrafo, hermanos? Pastor, termínelo. Sí. También tendremos que desaprender muchas cosas y volver a aprender otras. Los que no quieren recibir la marca de la bestia y su imagen, cuando se promulgue el decreto, deben tener valor para decir no, no.
queremos honrar, no queremos honrar la institución creada por la bestia. No queremos honrar las instituciones creadas por la bestia, hermanos. El remanente debe estar vestido de la verdad presente para poder decirle no. No. Como Adán. No. Eva había dicho no. Eva había dicho no a la bestia. Adán hubiera dicho no a la imagen. Pastor, mire Pero lo que finalmente, dice, que pasó en alto una palabra importante en el párrafo. Los que no quieren recibir la marca de la bestia y su imagen, cuando se promulgue el decreto, deben tener ahora, decisión para decir, ahora. No queremos honrar la institución creada por la bestia, ahora. No queremos honrar las instituciones, porque ahora la bestia no solamente se inventó el domingo, también se inventó esto del Día de la Madre y todas estas locuras que hoy se llenó esta tierra de esto, hermano. Nada, lo que no tenga la Biblia y el espíritu de profecía, no, hermanos. Pero para eso necesitamos estar vivos por la vida que viene de lo alto. Ser modelados conforme a la imagen del Hijo, hermanos queridos. Dejar que Él nos vista de su vestidura y luego dejar que Él nos ponga la armadura para poder enfrentar, amados hermanos, lo que ya está. Hermanos, si yo le pregunto, ¿quién está más activo hoy? ¿La bestia o la imagen? La imagen. La imagen. Usted va a las iglesias católicas y están un poco vacías, pero vaya a los estadios, vaya a los cines, vaya a las tabernas, vaya a los otros lugares, hermanos queridos. ¿Cómo están? Llenos. Y el Señor esperando al remanente en el lugar santísimo para prepararlo para lo que está que se viene sobre la tierra. Mis amados, este es el tiempo que el Eterno sea obrando sobre nosotros esa obra que ha querido hacer y nosotros no la hemos dejado hacer, hermanos. Ese es el tiempo. Tenemos una obra grande por hacer y poco tiempo, mis amados hermanos, que el Señor sea obrando en nosotros hoy lo que hizo en el tiempo de Éfeso, en la escuela de Tirano, y lo llenó de su espíritu, y la escuela de Tirano sacudió al culto a Diana, sacudió la sinagoga judía, sacudió todas las ideas de su tiempo, y el Dios del cielo mostró su superioridad frente a los poderes del tiempo en el que el apóstol vivió. Que el Señor se glorifique hoy en nosotros, hermanos, y podamos ser instrumentos de salvación, instrumentos de redención, instrumentos de iluminación. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos. Padre, gracias porque todo está para que nosotros hoy seamos más que vencedores. El cielo se ha derramado sobre nosotros para darnos vida, para modelarnos, para moldearnos, para comprarnos. Hoy queremos pedirte que nos vistas y que te pedirte, Señor, que nos des tu armadura, porque queremos ser de esos soldados que estarán de pie cuando todo el mundo estará de rodillas frente a toda esta cosa que el diablo se ha inventado en el fin del tiempo para oscurecer la redención de este tiempo, la revelación de este tiempo. Ayúdanos a adorarte conforme a esa revelación y ayúdanos a testificar, Señor, conforme a tu palabra. En el nombre de tu eterno Hijo. Amén, amén.